Vivimos en un mundo dirigido por leyes las cuales en un principio dictan un orden en el mundo con el fin de que podamos vivir lo más tranquilos y feliz posible. Sin embargo, la ley precisamente está hecha para aquellos quienes no viven en tranquilidad, aquellos quienes temen que, por ejemplo, al salir de casa alguien les pueda hacer algo. Si viviéramos sin leyes, el mundo sería perfecto, pues sería sinónimo de que no hay problemas. Las leyes, la ética y la moral, estas tres cosas, son creaciones nuestras, de la humanidad, de la sociedad, creaciones con el fin de avanzar como sociedad. Por ejemplo, las leyes. Las leyes están ahí para evitar violaciones, robos, asesinatos, entre otros delitos. La ética y la moral están para poner un límite lógico a nuestra libertad, sea hacer no cortar todos los árboles de nuestro planeta porque nos moriríamos y no nos hace falta tanto material. El problema empieza cuando la gente se salta alguna de estas tres cosas, y a pesar de que la ética y la moral no estén penadas, es algo que cualquiera con un mínimo de inteligencia y capacidad de raciocinio, el cual creo que hace falta y además bastante en la nueva generación, es algo que cualquiera se echaría las manos en la cabeza o se sentiría decepcionado con la sociedad en la que vive por ver que no actúan con responsabilidad y mucho menos con pensamiento crítico. Un delito que se comete a diario es que la bebida alcohólica está disponible para los adolescentes que recuerdo son menores de edad y que por tanto no han desarrollado un pensamiento crítico, actúan como niños que se creen adultos y creen que son críticos cuando no lo son. Por ese motivo, la gente crítica como los adultos somos quienes pensamos y vemos la realidad pésima que es el mundo y la sociedad. El desarrollo de este pensamiento crítico ocurre al darse cuenta de la mierda que es la sociedad, por experiencia quizás cercana que tú has vivido o por ver desde lejos cómo la gente es una mierda. En otras palabras, te das cuenta tras cometer un error y darte cuenta de que debes de cambiar. Es entonces cuando maduras y por tanto obtienes un pensamiento crítico y responsable. Quizás uno de estos eventos que te hagan darte cuenta de que la sociedad es una mierda y por tanto te haga madurar sea el siguiente, y esta vez hablo con estadística. El 80% de los adolescentes han tomado alcohol. Dentro del mismo 100% de la población adolescente, el 40% de ellos son quienes toman alcohol con regularidad. Resulta desolador ver este número tan alto. Generación tras generación ha aumentado. Pese a haber habido una caída en 2014, la realidad es que ha ido en aumento. El por qué lo hacen es muy simple de responder. Tras pensar y pensar he sacado mis propias conclusiones. En primer lugar tenemos a los que lo hacen porque son débiles. Es decir, quizás están teniendo una mala etapa o una depresión y viven para evadirse de sus problemas. El cual, dejadme deciros que es un método erróneo y perjudicial. En segundo lugar, están quienes lo hacen por presión social y no saben decir que no delante de la existencia unánime de manera perpetua de su grupo de amigos o conocidos. En otras palabras, no tener criterio y ser tan débil como para dejarte manipular y no poder ser tú quien elija qué es lo correcto. En tercer y último lugar, por divertirse. Pensar erróneamente que diversión es igual a alcohol, lo que se conoce vulgarmente como ser gilipollas y de manera formal es no tener criterio, dejarse manipular por la presión social y ser guay con tus amigos. Y ser irresponsable, obviamente, pues el hecho de incumplir la ley, de incumplir algo que está por algo, es ser irresponsable. El algo por el que está la ley no es para nada más que avanzar como sociedad, y el comportamiento irresponsable de estos sujetos hace que retrocedamos como sociedad. Y sí, habrá gente que diga que la gente que bebe alcohol o que toma drogas no son malas personas, y concuerdo con ello, claro, de la misma manera que un violador viola a alguien porque está borracho o tuviera una enfermedad como la bipolaridad, y por tanto no pudiese controlarse. Quién sabe, quizás era majo. El factor es el mismo, ambos son irresponsables e incumplieron la ley en mayor o menor medida, aunque para ser honestos estoy comparando agua con lava y estoy diciendo que son iguales por el hecho de ser líquidos. En cualquier caso, el violador daña a alguien de manera directa, el alcohólico se daña a sí mismo y quizás de manera indirecta daña mentalmente a otras personas, viendo las acciones nefastas que hacen los adolescentes irresponsables y sin criterio, pensando después que estas mismas personas que no saben tomar buenas decisiones tendrán un voto igual de válido que otra persona que sabe tomarlas, aunque esto es algo ambiguo. Después de la adolescencia o del primer pedo, algunos rectificarán y verán el gran error que han cometido, porque en primer lugar, si multan a un adolescente por consumo de drogas o alcohol, la multa no la pagas tú, sino tus padres, así que siéntete miserable porque por tu culpa otros han sido perjudicados o podrían haberlo sido.
Aquellos que no rectifiquen y vean lo divertido en algo que no lo es, cometerán el mismo error una y otra vez, hasta que les sea perjudicial para ellos mismos. Claro, una persona mayor puede tomar alcohol de manera regulada, pero esta persona ya es responsable de sus actos, a diferencia de un menor que no lo es. Aunque claro, después tenemos a estos adultos responsables, quienes ayudan a adolescentes menores de edad e irresponsables sin criterio a proporcionarle alcohol o estupefacientes. Estas personas son totalmente irresponsables y da igual que lo hagas por solidaridad. Eres una mierda ayudando a otras personas a destrozar su vida y quizás la de sus seres queridos por preocupaciones que, de no haber sido por ti, no hubiesen existido. En la ley hay una cosa que no está del todo penada, los insultos. Sin embargo, como es obvio, no es moral ir insultando por la calle a la gente. Ahora bien, hay una parte de estos insultos que sí están penados por la ley y se castigan como delito: las injurias y calumnias. Las injurias son aquellos insultos que a través de acciones o comentarios lesionen la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. En otras palabras, desacreditándola. Y por otro lado, las calumnias, que vienen siendo acusar infundadamente a alguien de haber cometido un delito o algo sin tener pruebas. A lo largo de internet hemos visto muchas acusaciones de injurias y calumnias de youtubers o actores. Y seguirán habiendo delitos. No obstante, estos delitos tienen algo en común, y es que se podrían considerar acoso, que tanto hombres como mujeres sufren diariamente. A diario vemos noticias fatalistas de personas que han fallecido tras vivir un infierno de amenazas y agresiones, creando en sí mismas una inestabilidad mental muy grave que podría derivar a depresiones, traumas o, en el mejor de los casos, ansiedad. Esto, para mí al menos, se conoce como acoso. Tanto mujeres como hombres sufren violencia doméstica. Las personas negras e incluso las blancas reciben insultos racistas. Lo mismo pasa con los homosexuales, heterosexuales y personas trans. Sufren insultos homófobos, heterófobos y transfobos. O mejor dicho, para que no saltes con que heterófobo no existe, diremos insultos discriminatorios hacia identidades sexuales, que no es exactamente lo mismo que LGBTI-fobia. En este no se considera la heterofobia como un rechazo, y eso es fácil de explicar por qué. Porque apenas existe. Como habréis podido llegar a deducir, el acoso y los insultos discriminatorios existen para todo el mundo, seas como seas. Sin embargo, siempre habrá un grupo de personas que sufran más violencia que otro. En el ejemplo de los hombres y las mujeres, es obvio que las mujeres sufren más acoso que los hombres, lo que se conoce como machismo. No obstante, al existir el machismo, existe su contraparte, el embrismo. Que no confundir con el movimiento igualitario en el que participa la sociedad, tanto hombres como mujeres, pero principalmente impulsado por mujeres, por el hecho de haber sido ellas quienes fueron discriminadas, llamado feminismo. El embrismo, pese a haber menos casos que de machismo, existe por mucho que muchos y algunos se nieguen a creerlo. No hay más que ver el juicio de Johnny y Amber, en donde se demuestra que mayormente ella maltrató a Johnny. Las personas negras, y por Dios, decir negro no es un insulto. De hecho, se considera más humillante decir persona de color que persona negra. Han y reciben más insultos racistas de parte de blancos que reversa. Solo hay que mirar un poquito la situación de Estados Unidos. Uno de los eventos raciales más conocidos y relativamente reciente es el de George Floyd. Como he dicho, algunas personas negras en menor medida discriminan a los blancos. También hay una cosa interesante en esto, y es un par de palabras que tienen un trato especial, por así decirlo. En primer lugar tenemos la N-word, que para quienes no lo sepan es la palabra niga, la cual en el siglo XIX la utilizaban los blancos para referirse a los esclavos negros. Y claro, sabiendo esto, es normal que la gente se ofenda. Estás deshumanizándolo. Ahora bien, el hecho de que solo las personas negras utilicen esta palabra para llamarse entre sí es algo que discrimina en cierta forma a los blancos de utilizar esta palabra porque está mal visto. Personalmente pienso que, debido a que esta palabra deshumaniza en menor o mayor medida a blancos y negros, lo más conveniente es dejarla en el olvido para evitar controversias. Los gays y los heteros. Las personas heterosexuales discriminan más a los homosexuales que reversa. Ahora bien, si existe un lado de la moneda,
en este caso la homofobia, existe otro, por ende la heterofobia, pero en menor medida y no considerada como una discriminación social. Una diferencia entre la heterofobia y la homofobia es que las personas heterofóbicas son únicamente personas que no tienen más de 2 dedos de frente y que por consiguiente marcillan la comunidad LGBTI. Sin embargo, la homofobia es una represión social hacia los homosexuales, llegando al punto de prohibir una película por un beso lésbico de 1 segundo en países con mentalidad arcaica. Algunos países que cohiben la libertad sexual son Marruecos, Argelia, Mauritania, Arabia Saudí, Nigeria, Somalia, Mozambique, Irán, Afganistán, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Birmania, entre muchos otros. Y tras esto seguramente hay una duda inminente en muchos de vosotros. ¿Por qué no hay un Día del Hombre, de la discriminación racial invertida o contra la heterofobia? Por una sencilla explicación. En primer lugar, el Día del Hombre es el 19 de noviembre, pero ¿por qué no se celebra igual que el Día de la Mujer? Pues por una sencilla explicación, porque en el Día de la Mujer se celebra el feminismo. Es el día a favor de la igualdad de género y hasta donde yo sé, no hay nada parecido al masculinismo. Que de existir sería un movimiento social igualitario en donde participa la sociedad, tanto hombres como mujeres, pero principalmente impulsado por hombres, por el hecho de haber sido ellos quienes fueron discriminados. Tampoco existe el día contra la discriminación racial invertida ni contra la heterofobia, porque no se considera un problema discriminatorio social. Que hayan 4 energúmenos sueltos es otra cosa. El hecho de soltar insultos que discriminen a alguien se puede considerar humor. Sin embargo, aparte de que es humor negro, hay que saber con quién se hacen estos chistes. De ser público, las etiquetas ya están puestas. El humor negro es y será humor negro. No respetar a alguien por su apariencia física, atracciones sexuales, color de piel, sexo e ideologías políticas, siempre y cuando se sepa lo que se está diciendo, es de ser una persona de mente cerrada y de ser alguien intolerable, que a estas alturas es preferible que te quedes solo, vivas tú solo y ni se te ocurra tener hijos a los que educar, porque sería una gran desgracia crecer con unos padres que no saben respetar la libertad. Vaya, como hacía el caudillo. Sexualmente hablando, tenemos varias cosas poco morales y éticas, algunas consideradas enfermedades en un pasado. Se hace el ejemplo de la homosexualidad, la cual en la actualidad mayormente se ve como lo que es, algo normal y no enfermizo. Pero hay una cosa que me tiene algo preocupado, y es el hecho de que si la homosexualidad se ha normalizado, ¿quién nos dice que el incesto no lo haga? Y aquí hay una cosa en contra de esa preocupación. Actualmente eso está mal visto. No es como antes, que incluso reyes copulaban primos con primos. Por eso la casa de los Habsburgos, antiguos monarcas de España, tienen esas caras. Solo hay que ver a Carlos II con una cara totalmente deformada a causa del incesto y de la consanguinidad. La parte central inferior del labio idéntica a la superior, la nariz terminada en punta, un cuello largo. Y mentalmente no estaba mejor, no era inteligente, literalmente era subnormal. Dicho de alguien que tiene una capacidad intelectual inferior considerada a la normal. Era manipulable, no tenía criterio propio, era un desafortunado. Y todos sus bisabuelos eran directamente descendientes de la Juana la Loca, con un total de 10 tatarabuelos, en lugar de los 32 habituales. Esto no es solo cosa de humanos, está científicamente demostrado que a los animales como los perros, el hecho de cometer incesto entre ellos hace que terminen con deficiencias mentales o defectos físicos importantes. Es decir, una vez más hemos evolucionado como sociedad hacia lo que nos conviene, pues la naturaleza misma nos ha demostrado que la endogamia es inadecuada para la progresión. Pero ahora bien, esto es en el momento de tener un hijo, pero ¿qué pasa si solo lo practicas? Pues nada. No obstante, no es ético ni moral. ¿En serio podrías ver con la misma cara a una persona que te has tirado enfrente de una cena familiar? ¡Lo dudo mucho! Dependiendo de tu estabilidad mental, tarde o temprano te darás cuenta de que has cometido una aberración en contra, literalmente, de la naturaleza humana y animal. Posiblemente problemas mentales empiecen a invadir tu mente, pensamientos de culpa a rondar por tu cabeza, y quizás a la larga termines con una depresión y con las acusaciones de culpa e irresponsable de tu familia de enterarse, provocando quizás un suicidio. En otras palabras, legalmente el incesto no tiene cargas penales, pero sí mentales en cuanto a ética y moral se refiere. Bueno, ha sido intenso todo esto, pero ¿por qué sigue incurriendo desgracias de parte nuestra?
¿Por qué no es utópico? Y es que, ¿realmente queremos una utopía? ¿Queremos una vida totalmente llana sin ningún sobresalto? Os diré una verdad que quizás no asumáis. Un mundo blanco sin problemas, sin nada, es aburrido. Necesitamos cosas malas, desastres. Necesitamos tensión, necesitamos obstáculos, con tal de que podamos tener gratificación al momento de superarlos. De no haber personas malas en el mundo, jamás aprenderíamos a hacer una versión mejor de nosotros mismos. Así pues, abrazad el arte que es la vida propia. Abrazad el arte de la verdad que es nuestra vida. Es una vida gris, es un yin-yang, la representación de lo bueno dentro de lo malo y reversa. Todo el mundo es libre de decidir qué hacer con su vida y con quién compartirla. Al fin y al cabo, que yo diga que algo es correcto o no, no es más que una forma de verlo y no una verdad. Pero sí que es cierto que me acerco a la verdad, que viene siendo actuar con criterio y responsabilidad, con tal de no hacer daño. Así pues, disfrutad de las cosas buenas y malas de la vida. Elegid lo que creáis correctos. Os equivocaréis, pero de ocurrir eso, rectificad y continuad con una mejor versión de sí mismo.